Los filósofos griegos también estudiaron el movimiento, como ya lo hemos comentado en otros videos. Aristóteles, tal vez el más influyente de todos ellos hasta nuestros días, dijo lo siguiente acerca del movimiento. Si nosotros tenemos un cuerpo en reposo, permanecerá en reposo a menos que se le aplique una fuerza. Creo que todos estamos de acuerdo con Aristóteles en que si un cuerpo está en reposo y no le aplicamos ninguna fuerza, no hay motivo para pensar que ese cuerpo se va a mover. Es importante destacar que en el estudio del movimiento debemos de tener siempre presentes si estamos hablando de cuerpos en reposo o cuerpos en movimiento. Diríamos entonces que el estudio de los cuerpos en reposo es bastante simple. Un cuerpo en reposo permanecerá en reposo a menos que se le aplique una fuerza. Ahora revisemos qué ocurre cuando los cuerpos tienen movimiento. Si le aplicamos una fuerza, el cuerpo se mueve y en el momento que desaparece la fuerza, también desaparece el movimiento. Esto llevó a Aristóteles a hacer la siguiente afirmación: un cuerpo en movimiento pasa al estado de reposo cuando la fuerza que lo empuja cesa de actuar sobre él. Suena muy razonable lo que está diciendo Aristóteles, creo que todos estaríamos de acuerdo. Esto lo llevó como consecuencia a decir que todo lo que se mueve es movido por otro. Esta afirmación realmente es muy fuerte. Dice que si vemos cualquier objeto en movimiento es porque alguien le está provocando ese movimiento. Si pensamos a la ligera, también estaríamos de acuerdo con Aristóteles. Y finalmente hizo la siguiente afirmación sobre el movimiento: el estado natural de los cuerpos es el reposo. Con esta definición, Aristóteles se despreocupó de entender o de explicar por qué los cuerpos llegan al reposo. Diría él, pues porque es su estado natural. Estas fueron las ideas de Aristóteles sobre el movimiento que permanecieron en el pensamiento occidental por más de 15 siglos. Todo esto cambió cuando Galileo hizo experimentos para estudiar el movimiento. Galileo hizo un experimento muy parecido al que aquí comentamos. Tiene la esencia de lo que él dedujo a partir de experimentos sobre movimientos en planos inclinados. Tomó un plano inclinado y una esfera y la colocó a cierta altura sobre ese plano inclinado y la soltó. Creo que también aquí todos estaremos de acuerdo en que esa esfera rodará y se detendrá en algún punto sobre la superficie horizontal. Propongamos que sea el punto A y aquí no hay nada extraordinario. Parecería entonces que los cuerpos se detienen en forma natural, siguiendo las ideas de Aristóteles, porque el estado natural de los cuerpos es el reposo. Parece entonces que no hay nada que investigar en cuestionarnos por qué se detiene esta esfera en su movimiento horizontal. Sin embargo, Galileo fue un paso más allá y en este momento ya cuestiona las ideas aristotélicas. Dice Galileo: lo que detiene a los cuerpos es la fricción. Esta simple afirmación tiene varias implicaciones. Está introduciendo el concepto de fuerza, aunque Galileo no lo llegó a expresar totalmente en ese sentido que Newton usaría después, y está contradiciendo la afirmación de Aristóteles que el estado natural de los cuerpos es el reposo. Por lo tanto, Galileo está dando un paso muy importante en la explicación del movimiento de los cuerpos. Siguiendo con su experimento, Galileo soltó nuevamente la esfera, pero antes pulió mejor las superficies para disminuir la fricción y se cuestionó: ¿qué ocurrirá ahora que he disminuido la fricción? Él observó que la esfera se detenía, pero un poco más adelante de la posición anterior. Esto concordaba con su hipótesis de que lo que detiene al movimiento de la esfera es la fricción. Si nosotros logramos disminuir esa fricción, pues la esfera podrá avanzar un poco más. Repitió el experimento después de disminuir aún más la fricción y encontró lo que él esperaba, que la esfera ahora se detuvo en un punto todavía más distante del punto inicial.
Y aquí viene la genialidad. Galileo se preguntó, ¿qué pasará si logramos reducir totalmente la fricción entre las dos superficies? Alguien común y corriente, un mortal simple, diría que ni siquiera tiene sentido cuestionarnos eso porque nunca podremos eliminar totalmente la fricción. Pero en física hay algo que se llama experimento pensado. Aunque no logremos llegar a fricción cero, podemos cuestionarnos qué ocurrirá si lográsemos disminuir a cero la fricción. Bueno, Galileo, que es el creador, entre otros, del método científico experimental, se hizo ese cuestionamiento y dedujo que si se lograra eliminar totalmente la fricción entre las dos superficies, el movimiento de la esfera se mantendría permanentemente. Esto, si ustedes lo revisan con las ideas que acabamos de comentar, contradice totalmente la idea aristotélica de que el reposo es el estado natural de los cuerpos. Prácticamente, Galileo sostiene la hipótesis contraria. El movimiento es el estado natural de los cuerpos. Ahora ya no se necesita de una fuerza para mantenerlo. Una vez iniciado un movimiento, este se mantendrá a menos que una fuerza se oponga a dicho movimiento. Bueno, pues su afirmación es básicamente la segunda parte de la primera ley de Newton. Podemos decir que Galileo tuvo en sus manos la primera ley de Newton, pero no logró aterrizarla totalmente en un enunciado. Dice, un cuerpo en movimiento dejado libre, sin influencia de ninguna clase, tiende a permanecer en movimiento uniforme. Newton, retomando las ideas de Galileo, define la primera ley de la siguiente manera. Todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanecerá en reposo o en movimiento a menos que se le aplique una fuerza. Siempre que apliquemos esta primera ley, tengamos presente si estamos aplicándola sobre cuerpos en reposo o sobre cuerpos en movimiento. ¿Qué aplicaciones tiene la primera ley de Newton actualmente? En la época de Galileo se cuestionaban sobre qué fuerza mantenía a los planetas girando alrededor de la Tierra cuando se consideraba que teníamos un modelo geocéntrico y se especulaba que había una fuerza especial, una fuerza divina para mantenerlos. Su explicación sobre el movimiento de los cuerpos hizo innecesaria esa explicación, pues diría que esos planetas se mueven de manera natural alrededor de la Tierra sin necesidad de que haya una fuerza que los empuje. Si nosotros queremos disminuir la fricción entre un tren y la superficie, pues una forma sería elevarlo por medio de un campo magnético. Eso ya se hizo y este tren está en operación en la ciudad de Shanghái y su aeropuerto. Un paso más allá sería disminuir la fricción provocada por el aire. Un nuevo modelo de transporte del futuro especula que se pueden hacer grandes tubos por los cuales circulen cápsulas y dentro de esos tubos se ha hecho un vacío parcial que disminuiría prácticamente a cero la fuerza de fricción provocada por el aire. Quiere decir que dándole un impulso inicial a esa cápsula que viaja por el tubo, podría moverse hasta a una velocidad de 1200 km por hora sin ningún tipo de fuerza que le apliquen para darle ese movimiento.